Everything you experience, for better or for worse, unknowingly shapes you into the person you are. Your family and ancestry, culture or religion, hobbies, friends, partners, the land you live on, the food you eat, work you do, the school you go to, all influence how you think, feel, and act. Learning, consciously or unconsciously, is something you're doing everywhere, all the time, and so is everyone else. Yet, we are told that learning only happens in schools. Many of us went there, whether we want it or not. Indeed, education is held in high regards across borders, classes, and political parties. We believe that the modern education system is necessary to turn us into good, productive citizens. Without it, we might be lost, lazy, or straight up losers. Yet we all know that a well-educated person doesn't guarantee a morally upright one, nor does it guarantee a healthy one. We live amongst the most formally educated population ever, with the most globalized, standardized curricula. Yet we have increasing polarization, poor mental and physical health. What if we took a step back to reflect on the education paradigm? Let me guide you through an experiment. I invite you to close your eyes and focus on your breathing. We inhale and exhale. Breathe deeply. Inhale and exhale. Remember a time when you had to learn something and you really did not enjoy the experience. Where were you? What was the environment like? Who were you with? Were you alone or with more people? What were you trying to do? How did you feel? Let's breathe deeply one more time. And whenever you feel ready, you can open your eyes. Que yo salí del colegio y no sabía qué se me daba bien. Yo podía intuir algo, pero no sabía qué se me daba bien. Y cuando fui maestra, ¿qué hice? Hacer lo mismo que hacían mis profesores conmigo. Lo reproduje durante 2 trimestres y me di cuenta de que mi alumnado celebraba los fines de semana con un entusiasmo especial. Y entonces yo pensé, no estoy haciendo algo bien, porque si mi alumnado celebra los viernes es porque no le gusta estar en el cole, ¿no? Y lo que hice fue preguntarles a ellos y a ellas, ¿por qué os gustan tanto los fines de semana? Bueno, porque en clase estamos sentados de uno en uno, no podemos hablar, no participamos, hacemos ejercicios escritos, nos aburrimos, maestra. Estaba necesitando una salida de la escuela porque yo ya no podía más. Porque cuando estás en la escuela, realmente el tiempo, o sea, no puedes apreciar como la vida, ¿no? Porque estás todo el tiempo estresado, ocupado, haciendo algo, estás preocupado porque sacaste 5 en una materia y tienes que sacar 6 para no llevarte a la R y
y después ya tienes otras 2 y tienes 8 trabajos que entregar y puntos y relaciones tóxicas con tus compañeros porque no saben educación emocional, que es una cosa importante porque ni los mismos maestros saben qué onda con sus propias emociones ni sentimientos, y después el director y no, se hace una cosa horrible en la escuela, ¿no? I took a job in a charter school in New York City, in Brooklyn, because I thought charter schools are hubs of innovation and education. And I learned in this particular one that was not the case. The one that I was at was really about coercion. It was really about trying to get kids to perform 4 tests by being really disciplined with their behavior, forcing them to practice certain things constantly, and not really allowing space for other parts of themselves to be explored. For example, they couldn't have a recess, they couldn't talk at lunch, they had to walk on lines drawn on the floor in a certain way, they always had to wear the same uniform. It's not to say any of these things alone are good or bad, but to have all of these things piled up on top leaves very little space for the exploration of the self. And I found that it also left a little exploration for curiosity. The kids were less driven to want to know more about what I was trying to teach them and more to know how to do the test right, to know what they needed to know for the test. En los horarios habituales, pasa que a veces tiendes a invisibilizar a algunos estudiantes porque estás trabajando con grupos muy grandes, son muchas personas, los bloques son muy cortos, las clases son muy cortas, entonces te da el tiempo para pensar únicamente en tu interés académico, lo que quieres es que ellos aprendan desde lo académico, tu disciplina, la clase que has preparado, pero el aspecto humano y el aspecto de tener en cuenta lo que pasa alrededor no se daba en esos espacios cotidianos. Todos somos diferentes, entonces yo siento que el que solo exista una forma de hacer las cosas es como tratar de encajar una figura circular en un molde cuadrado, ¿no? Y si hay más moldes y más opciones, pues en alguno de esos tendría que caber, ¿no? No estás ante un aula, ante un curso, estás ante un número de personas y cada una de esas personas es diferente. In conventional education, the focus is on rational skills, sidelining emotional growth, and even our physical needs. We are trained to ignore our bodies, deny to rest when we need to, and we even have to ask for permission to go to the toilet. Consider this, 95% of time in school is spent sitting. From an early age, young people are spending between 6 to 10 hours a day seated, cut off from movement and the natural energy of youth. Learning here is passive, disconnected from the real world, bound by what others have defined as necessary knowledge. We're expected to master every subject, yet the math teacher doesn't know languages, and the language teacher doesn't know math. But we push children to perform on every subject, even at the cost of their self-esteem. We're taught to fear mistakes, to believe there's only one correct answer. We become dependent on external validation through rewards, or we act out of fear of punishment, whether physical or emotional rejection. Standardized tests reduce us to numbers, measuring memory over creativity, compliance over diversity. They're also hard to separate from comparisons, reinforcing a worldview of competition over collaboration, in a constant climate of stress and anxiety. Yo siempre digo, ¿qué prefieres? ¿Que un alumno sepa una receta de memoria o que sepa cocinarla mirando la receta? Yo prefiero que sepa cocinarla mirando la receta. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Yo dejo, cuando doy matemáticas, le dejo que tengan chuletas de, por ejemplo, la escalera de cambiar los kilómetros, pasarlos a metros, hectómetros, etcétera. Porque para mí es más importante que sepan hacer una buena resolución de un problema que memoricen una escalera.
Entonces, si yo le pongo a un alumnado una resolución de un problema tremendamente complejo y es capaz de extraerme los datos que son verdaderos, apartar los que yo he puesto erróneos a posta para que se equivoque y saber operar con esos datos para darme una solución, me da igual si mira la escalera. Pues lo mismo con la receta, me da igual si mira la receta, pero después me va a cocinar un plato riquísimo, pero que se sepa la receta de memoria y después no le enseña a construir el aprendizaje haciendo, ¿de qué me sirve? Uno se deja llevar dentro de la dinámica laboral, porque es nuestro trabajo. Uno se deja a veces alienar, se deja, congela, paraliza muchas cuestiones acá y se le olvida a veces que hay detalles muy pequeños que mueven todo. Me refiero a que sí, a veces nos inclinamos mucho en el tema de enseñar solamente los contenidos del currículo, de evaluar a los chicos que hayan aprendido eso. Y nos hemos dado cuenta que en las sociedades puede haber gente muy preparada, pero académicamente, pero humanamente no lo están. Digo que cometemos 3 graves errores en el sistema educativo. El primero, separar, como decía antes, la diversión del aprendizaje, que es un gravísimo error. El segundo, querer tratar a todos los niños por igual, cuando ya hemos visto que todos son diferentes, todos somos distintos. Y el tercero, pensar que el objetivo último de la enseñanza es conseguir objetivos académicos, vaya a la universidad o llámese FP, y todo lo demás llamarlo fracaso escolar. Y lo más grave ahora es que después de 100 años de pedagogía, estamos mucho más interesados en el producto de la educación, que sea el papel, el título o el pasaporte para poder moverte en la sociedad, que realmente lo que aprendas en el proceso, ¿no? Studies have shown a clear distinction between surface learning, memorization for exams, and deep learning, which involves true understanding, integration, and the application of knowledge. To genuinely engage, young people need to see the relevance of what they're learning, connecting it to their personal lives and goals. Experiential learning, learning by doing, engages us emotionally and physically. Without feeling, the brain simply doesn't retain it. Sitting still, passively listening, isn't how real learning works. What do we do then when the systems we're embedded in start to clash with our instinct, our natural way of learning? Let's go back to a mindful state. Close your eyes and focus on your breathing. We inhale and exhale. Let's breathe deeply. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Remember a time when you had to learn something and you really did enjoy the experience. Remember how it was. Where were you? What was the environment like? Who were you with? What were you doing? How did you feel? Let's take one more breath and slowly open your eyes.
I dove back in as a park ranger. My job was to help kids explore in the woods. And they were enlivened with this curiosity, and they started asking lots of questions in ways that I didn't feel the same kind of spark of curiosity about science when I was in school. And I was very interested in that. I was very interested in why. What about those circumstances created this curiosity, or not created it, but allowed it to blossom, because they have it in them anyway. And when I started thinking more and more, I thought, well, it's this freedom. It's this freedom they have to walk the woods and know that what they do is not right or wrong. It's just about exploring and asking questions. Y una de las cosas al centro o en el espíritu de la Unitierra, diría yo, es la libertad individual de aprender, ¿no? Entender que no hay una fórmula estándar universal que pueda hacer que la gente aprenda con el mismo método todo el tiempo. Y cuando uno se acerca al aprendizaje desde esta postura, pues es muy fácil entender por qué la escuela está en crisis, por qué la educación formal está dando resultados exactamente opuestos a los que se supone busca, ¿no? Como cuánto tiempo he desperdiciado, ¿no? O sea, yo creo que, yo me acuerdo, ¿no? Cuando estaba en la primaria, ¿no? No me dijo de una escuela, ¿no? En la que no encargaban tarea, y yo me quedé así, wow, una escuela donde no encargan tarea, yo quiero ir ahí. Pero pues no me dejaron, ¿no? Estaba chiquito. Y tampoco tenía como mi propia voz, o sea, no podía hacer nada porque pues mis papás me guiaban, ¿no? Pero cuando yo tomé la decisión de salirme de la escuela para entrar al sistema abierto, porque pues no estoy dejando de estudiar, no estoy haciendo la prepa abierta. Es lo mismo, pero pues de otra manera, ¿no? Sí fue como que ya ahí empecé a tomar yo mis propias decisiones de lo que yo quería hacer. ¿Cómo sería un espacio para aprender donde no está en manos de quien enseña el proceso y el control del proceso de aprendizaje, sino en manos de quien aprende, ¿no? Y para mí esa fue la clave de todo el trabajo que he hecho alrededor de las alternativas a la educación formal. Porque el que no vayas a la escuela no significa que dejes de estudiar. O sea, yo estoy estudiando todo el tiempo y estoy aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, de libros o de textos que voy leyendo y de cosas, o sea, no solo de música, ¿no? De historia, de geografía, de una manera en la que yo voy a mi ritmo y no voy presionado, ¿no? O sea, es como lo ideal, ¿no? Como lo que yo siento que es ideal, no así como, y te encajo la información y trábatela en tu cerebro, ¿no? As quickly as our world is changing, so is our collective narrative around education. Education is being quietly redefined by many, choosing to unlearn the type of education that has been used as a tool of colonization and conformity, reclaiming learning as an open field of possibility for regeneration and reconnection. In this process, we discover flaws in our assumptions about how humans best develop and thrive. We diverge from the idea of linear progress, from the search for external validation, from the fear of rejection, from the standardization and decontextualization of knowledge. Hubo algo que me encendió la bombilla, que era que yo era especialista de educación física, y pensé, si en educación física se aprende jugando, ¿por qué no en el resto de asignaturas también? Y a partir de ahí transformé mi clase y empecé a crear una metodología propia. Luego empecé a formarme posteriormente, pero primero la creé yo introduciendo actividad jugada y en movimiento dentro del aula, y ahí empecé con los talleres y poco a poco cada año lo fui perfeccionando hasta ahora, que tengo clarísimo cómo trabajo y qué objetivo y finalidad tiene. ¿Por qué lo hago? Porque me produce felicidad, porque yo trabajando de este modo me motivo a mí misma para motivar a mi alumnado. Si yo abriera el libro de texto todos los días, te aseguro que no sería feliz, iría a trabajar, pero es que trabajando de esta forma no tengo la sensación de estar trabajando ni un minuto de mi vida. Entonces eso es lo que me hace a trabajar de esta forma, lo que me motiva a trabajar de esta forma.
que soy feliz y que veo que son felices los niños. En esa clase organizada, en esa clase parametrizada, cronometrada, como te toca regularmente, cuando tú le abres el espacio a esas características, tú le abres el espacio a la humanidad, al otro, a cada uno de esos 40, 30 y algo de estudiantes que tienes en el aula. Y cuando abres ese espacio, los chicos cambian el chip. Ya te reconocen también como ser y no como la persona que está ahí como un parlante botándote ideas. Creo que sí debemos tener muy en cuenta la necesidad de comprender que no estamos ahí solamente para enseñar, estamos ahí para inspirar, para decirle a los chicos, hey, mira, la vida está ahí, tú tienes que decidir cómo la quieres vivir. ¿Quieres ser feliz? Pero para ti, ¿qué es ser feliz? ¿Cómo estás siendo feliz? ¿Vas a ser feliz cuando logres tus metas? No puedes ser feliz mientras las vas logrando. Entonces yo creo que el tema de aprender a inspirar a nuestros estudiantes es lo más importante. Al final, cuando usamos el libro de texto o nos limitamos nosotros también como docentes, nuestras propias capacidades, y explicando meramente desde un único recurso, lo que estamos haciendo no solamente diciéndole al alumnado que unas capacidades valen más que otras y premiando mucho más el coeficiente intelectual, esa capacidad mecánica y memorística, sino que al final damos café para todos, el libro para todos. Pero ¿cómo descubro si un niño sabe cantar, sabe bailar, es un gran orador, un gran actor, un gran cómico, un gran periodista, un gran agricultor? ¿Cómo lo descubro si no planteo situaciones reales donde construyan haciendo? Por lo tanto, la escuela tiene también que hacer eso, si no, ¿dónde lo descubren? ¿A quién le damos esa responsabilidad de descubrir talento? We begin to listen deeply to what is in this moment and honor our authentic selves. We move from passive consumers of information who need someone to decide for them what to learn, when to learn it, and how to learn it, and evolve into active co-creators, making meaningful decisions about our lives, and seeing every step as part of the learning process. We pause to reflect, to unravel, to take care, and to heal. We open to a flourishing of creativity, collaboration, and collective intelligence. We regain agency of our own learning and lives. Y muchos de mis compañeros me decían, oye, pero es que tú eres muy bueno, tú no deberías estar aquí, tú deberías estar en la escuela de música, ¿no? Y eso como que me hizo pensar como, oye, sí es cierto, yo debería estar en una escuela de música, no debería estar aquí, ¿no? Pero a la vez me daba miedo porque pues mucha gente me decía, no, pues es que si eres músico te vas a morir de hambre. Es que los músicos no pueden vivir bien así, ¿no? Y sí, la verdad sí te da miedo porque es algo que muchas personas que yo creo que sienten, o sea, yo también lo sentí como de, bueno, es que, pero si me salgo de la escuela no voy a ir a la universidad. Y si no voy a la universidad, no voy a encontrar trabajo. ¿Y después qué voy a hacer? Y los hijos, y eso, y empiezas a divagar y a divagar y así. Y luego yo siempre digo que no hay una metodología que haga magia. Que un niño que no va o que no tiene motivación o interés por el estudio o que no tiene una familia o que procede de una familia desestructurada, no vamos a hacer magia con una metodología. Pero yo planteo cuando alguien me pregunta, bueno, ¿es que tú crees que este alumno contigo va a aprobar todo y va a estudiar? Y yo le digo, no, quizá no, pero seguro que va a aprender mucho más que con la metodología del libro. Y con eso yo ya he cumplido mi objetivo, porque si con el libro no lo iba a conseguir, pero con mi metodología tampoco, lo que sí que tengo claro que a pesar de que no vaya a ese objetivo, que lo que no va a conseguir es a nivel académico, pero sí que va a conseguir otro que es a nivel social, que va a ser feliz y que lo poco o mucho que haga en el colegio le va a servir para transformar la sociedad mejor, porque sí que va a entender que hay diferentes modelos de familia, que hay que respetar a la diversidad, que hay que ser plurales, empáticos, abiertos, tolerantes. No sé, siento que muchas cosas que no haces, que realmente quieres, las haces, no las haces por el miedo, ¿no? Entonces yo creo que cuando te quitas el miedo empiezas y te pones a pensar bien qué es lo que realmente quiero, qué es lo que siento aquí, que necesito yo. Ahí es cuando empiezas a valorar las cosas, ¿no? Y empiezas a tomar tus propias decisiones
y no lo que se supone que tienes que hacer porque pues así está escrito, ¿no? O así tiene que ser porque se ha hecho por miles de años y generación, y tu abuelo qué va a decir y eso, ¿no? Entonces yo creo que el miedo es como una cosa que nos tenemos que quitar y que es una cuestión también de seguridad, como el mismo cuerpo te inyecta el miedo para que estés alerta, ¿no? Prevenido de los peligros, pero tampoco te deja pensar claramente. Entonces, tranquilos, nos quitamos el miedo y analizamos qué es lo que está aquí y aquí, porque pues no te sirve nada esto si no tienes esto, ¿no? Y tampoco esto si no tienes esto. O sea, es encontrar un balance, que es lo que la escuela no te lo da, ¿no? As we walk these multiple paths of inner and collective strengthening, we encounter long-held fears that have been instilled into our societal consciousness. They make us face the internal as much as the external doubts, attached to recalcitrant views of modern education as the panacea for everything. In the absence of alternatives, we might accept the unacceptable, blocked by the belief that it's always been this way. But around the world, many people are creating new spaces, connections, and possibilities in education. They invite us to learn with all our senses, stories, spirits, hearts, hands, heads, and homes, in order to find ways that are interconnected with life and entangled in each other's struggles and dreams. These notes of exploration are enriched by each other's experiences and everybody that consciously decides to nurture this web. Engaging into this narrative can be your first step into this movement. You can also reimagine education and learning. Señores, la melodía que me pone en el alma, que me pone en el alma, luz y alegría, y ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, de tu balcón se divisa la luna, también el sol, también